haciendo estrago. Sí, vino con Negre. Así que, bueno. Lo cierto es que el caso lo está usando y le estaba rindiendo hasta ahora al gobierno de Javier Milei muchísimo. Por eso también nosotros, cuando lo tratamos y nos dedicamos a conversar sobre lo que estaba ocurriendo con la trama de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, fuimos cautelosos y no dejamos de decir que justamente formaba parte de una estrategia del gobierno para tapar lo que estaba pasando en otras materias. Lo mismo ocurre en este momento con la interna Javier Milei, Karina Milei contra Victoria Villarruel, ¿no? Sí. Uno no termina de visualizar por la catarata de basura informativa lo que hay debajo, por lo que están peleando. Porque obviamente es atractivo observar cómo un presidente y una vicepresidenta se trenzan en una disputa de poder. Es atractivo si no es del partido que vos apoyás, ¿no? Bueno, me refiero a que para la prensa... Es como cuando ves otro partido de fútbol que no juega tu equipo. Yo me refiero... En la lógica del consumo de noticias para la prensa que produce esas noticias y el lector o la audiencia que las consume... Sí. Es un tópico atractivo, una pelea en la cima del poder institucional en un país determinado. Y Argentina es muy pródiga en peleas entre presidentes y vicepresidentes, y esta no es la excepción, ¿no? Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás? Bueno, hay un montón de áreas del Estado que están tensionadas en la repartija de cuotas de poder político y económico. De hecho, esta semana es crucial para esa interna del gobierno porque nada más y nada menos que hoy mismo, quizá dentro de un ratito, a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, va a empezar a definirse quién va a ser el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es una comisión integrada por 14 representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, cuyas acciones, cuyas discusiones son precisamente por tratarse de la fiscalización de los organismos de control y el aparato de inteligencia reservadas. Es decir, no se puede conocer públicamente qué se conversa, qué charlan los representantes del pueblo argentino en esa comisión bicameral, salvo que sus miembros decidan informar a la prensa y a la sociedad qué se charló. Es decir, cuando hay un asunto de impacto público, de gravedad mayor, que a su criterio demande el conocimiento de la sociedad, ellos se encargan de divulgar lo que allí se discutió, sea algún tipo de crimen, algún tipo de información sensible por la cual necesitan proteger a la sociedad, ¿no? Entonces, en este contexto hay una pelea descarnada por la conducción de esa bicameral. Hace semanas que se supo que la Casa Rosada pretende para el puesto de la presidencia de esa bicameral a Edgardo Cuéllar. Nosotros contamos en sobradas ocasiones que Edgardo Cuéllar era un senador del Frente de Todos que rompió con el bloque del Frente de Todos en enero de 2023 en disconformidad con la conducción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con reproches cruzados a ambos. Armó un bloquecito aparte con Camau Espínola, Alejandra Vigo, que es la esposa de Juan Carlos Schiaretti, y en ese momento también con Guillermo Snopek, que era senador ese año, pero ahora es diputado. Sí. Bien, sucede entonces... O sea, a Cuéllar no le gustaba a Alberto y no le gustaba a Cristina, y ahora le gusta a Milei. Que Cuéllar rompe con Alberto Fernández y se entiende muy bien al principio con Victoria Villarruel. Mirá qué bien. Cuando Victoria Villarruel asume como titular del Senado, siendo vicepresidenta de la Nación. Pero en el medio... ¿Es entrerriano el chabón? Sí. Es Entre Ríos. En el medio se votó la ley bases. Antes, cuando se discutió el DNU 70, Cuéllar votó en contra. Pero cuando se trató la ley bases, votó a favor. ¿Sí? Sí. A partir de ahí, Unión por la Patria le hizo la cruz a Cuéllar. Entonces, muy difícilmente Cuéllar pueda ser respaldado al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia por el kirchnerismo, por el peronismo. Y tiene el kirchnerismo, el peronismo, Unión por la Patria, nada menos que 6 legisladores, 6 representantes sobre 14. Tiene 3 senadores y 3 diputados. Son, según la conformación que resolvió el bloque en ambas cámaras, por el Senado, Oscar Parrilli, Guado de Pedro y Florencia López, que fue vicegobernadora de La Rioja,
y que se entiende o se entendía muy bien con Ricardo Quintela, gobernador riojano. Ajá. Por la Cámara de Diputados, Germán Martínez, presidente del bloque, Paula Penaca, que es la vicepresidenta del bloque, y Leopoldo Moró, que es hasta hoy el presidente de la bicameral, porque las autoridades del gobierno anterior siguen en funciones hasta que no se conformen las nuevas autoridades. Sí. Entonces esos 6 legisladores difícilmente voten a Cuéllar, digo yo. No es que no vaya a ocurrir o no pueda ocurrir. Resulta difícil de imaginar que después de haber tildado a Cuéllar de traidor, lo apoyen o lo respalden para que conduzca la bicameral. El resto de los integrantes de esa comisión de 14, después de los 6 peronistas, se compone por 4 radicales, uno es Martín Lustó, 2 macristas, uno es Cristian Ritondo, el otro es Enrique Martín Werling, un misionero al que apoya a Victoria Villarruel. Nombramos a Cuéllar. Hay 2 libertarios también, y algún que otro federal, es decir, un legislador sin tierra o sin techo, es decir, sin un gobernador que Sí. al que le deban políticamente el favor de estar representando a su provincia allí. En total son 14, y entonces lo que te encontrás es una dificultad muy grande para que prevalezca uno. No hay nadie que reúna por sí solo 8 votos. Entonces, yo dije 4 radicales, pero me estoy confundiendo. Hay 3 radicales. Y lo que empieza a suceder desde la semana pasada es que los libertarios imaginaron que había que reemplazar a Cuéllar porque no iba a cosechar votos suficientes y postularon a Martín Lustó. Contra, se supone, o según deja trascender el entorno de Martín Lustó, sus propios deseos. Martín Lustó era empujado a integrar la comisión, dicen algunos, por el jacobitismo, por la rosca del Cotino Siglia histórica, según se comenta con los servicios de inteligencia. Y tiene lógica. Pero que él en particular no anhelaba el cargo de presidente de la bicameral. Los libertarios, intuyo, interpreto yo a partir de mis conversaciones con ellos, habrán calculado que Lustó puede convertirse en presidente de la bicameral para disgusto de Villarruel, tal vez, con el voto de los peronistas. Claro. Hasta ahora los peronistas no dicen ni mu. Yo hablé con 5 de los 6 ayer y no te contestan. Dicen, no sé qué vamos a hacer, y bueno, estamos viendo, y mañana nos juntamos, mañana resolvemos, vamos a ver. Obviamente, las especulaciones de que los peronistas... Vuelvo un poquito para atrás. ¿Cuéllar es candidato de Villarruel o es un candidato de Milei? De la Rosada, o no más de Villarruel. consensuado por el gobierno. O sea, es de la Rosada, no es de Villarruel. Es de Santiago Caputo. Es Caputo, Cuéllar. Sí, en este contexto sí. Lo que pasa es que Villarruel venía canchereándoles y diciendo, ustedes están postulando a Cuéllar, pero Cuéllar conmigo tiene la mejor. Está bien. Yo conversé incluso en una entrevista en ON con Cuéllar, lo publiqué en su momento, y ahí Cuéllar elogia a Villarruel y no tiene la misma consideración que de Milei, Ok, ¿no? O sea, habla bien de Villarruel, habla mal de Milei en esa nota. está bien. Entonces, Villarruel se Como jacta... algún otro peronista también, ¿no? Que está, Claro, no pero sé qué le ven sí, a- obvio. Hasta acá había muchos que veían en Villarruel una especie de cuadro político con algún grado de superioridad respecto de Milei en cuanto a inteligencia, astucia o manejo de las condiciones políticas vigentes. Lo cierto es que ayer hablaba con una senadora que solía aliarse a las necesidades de Villarruel, y lo que me comentaba es guarda con esa versión que se está expandiendo respecto de que Macri y Villarruel acordaron entre sí demorar el tratamiento del pliego del hijo o hacerle la vida imposible en alguna que otra cuestión a la Casa Rosada, porque en realidad están vendiendo algo que no tienen, que es el apoyo para pelear contra Milei de los senadores que son aliados o han sido aliados hasta acá de Villarruel. Es decir, esta senadora que participa de conversaciones con Villarruel está advirtiendo que Villarruel empieza a arrastrar a quienes hasta acá la bancaron o acompañaron a una confrontación con la Casa Rosada que esos senadores no quieren tener, Sí. sea por sus provincias o sea por sus líderes políticos,
no importa cuál sea la razón, esos senadores no están dispuestos a inmolarse por la causa de Villarroel contra Santiago Caputo, Karina Milei y Javier Milei. Sí. Entonces, dice, guarda porque Macri y Villarroel tal vez estén vendiendo humo, estén diciendo que tienen un poder que no tienen para frenar iniciativas del gobierno nacional en el Senado. Bien. Todo este quilombo, en realidad, no es otra cosa que el quilombo también del empresariado nacional por encontrar una forma de estabilizar al gobierno. Es decir, si no se puede conformar la bicameral de inteligencia, probablemente mañana haya más chances de que en la Cámara de Diputados se voltee el DNU de los fondos reservados, de la CIDE, fondos reservados que ya se gastaron en un 80%. El gobierno se excusa y dice en realidad no es que se gastaron, sino que han sido devengados, es decir, han sido girados para su ejecución. Bueno, difícil de creer, pero... Igual también es difícil de gastarse 80.000 millones de pesos en una semana. No tanto, porque tenían muchos compromisos que honrar. ¿Sí? No, porque por ahí lo más fácil sí es decir, tomá, estos son para vos, Dipito, pero bueno, y ya los tenés, sí, y los vas a reventar, pero... Quizá todavía no los reventaron. Por ahí es algo. Por ahí es cierto algo de cierto, a lo mejor tiene. La excusa de haberlos devengado, pero no ejecutado. Claro. Bueno, habrá que ver. Es difícil de creer porque justamente. Porque es mucha. Además de esta gente que no sabe gestionar, que son bastante pelotudos para gestionar. Sí. Es bastante probable que hayan dicho, toma Tito, toma Cachito, toma cosa, guarda, tenés. Para tanto, pero que todavía no se haya quemado esa guita es probable. El problema es que no lo vamos a dar nunca porque son reservados. No, ese claro, es el tema. Sí. Bueno. Lo cierto es que, fíjense ustedes, esto es todo dentro del marco de lo meramente probabilístico. Es decir, yo estoy enunciando una serie de situaciones protagonizadas por actores del Senado, de la Cámara de Diputados o de la Casa Rosada. Y todavía esto no pasó, la conformación de la bicameral no pasó. Lo único que tenemos es que se cayó la sesión de diputados de la semana pasada donde se iba a tratar este DNU y se cayó porque los radicales, hubo 16 radicales de los 34 de la Cámara de Diputados que no acompañaron el pedido para incluir en el temario este DNU, en el temario de la sesión del miércoles, este DNU, donde había 135 por lo menos dispuestos a votar en contra del DNU. Bueno, había 18 radicales a favor, 16 en contra. No se trató. ¿Qué va a pasar con esos radicales del bloque de diputados mañana, si esta tarde se conforma la bicameral con Lustó a la cabeza? ¿Es un condicionante para que esos radicales no bajen y den quórum en el recinto de la Cámara de Diputados? ¿O no es un condicionante y los que crean que hay que votar en contra del DNU lo van a hacer igual? Hay que ver en qué anda Cotino Siglia. Bueno, es que... A priori uno diría, como viene más o menos la cosa, prefiero que esté Lustó, que parece un tipo menos amigable al mileísmo nefasto, que este Cuader. Pero no sabemos en qué anda el Cotino Siglia, porque si el Coti ya cerró con los servicios de Milei, él va a hacer lo mismo, o peor. Todo está en el terreno de las hipótesis, de las especulaciones, porque eso no pasó y no hay explicaciones, tal vez por factor sorpresa, tal vez por el factor temor del kirchnerismo, del peronismo, sobre qué van a hacer con Lustó, así como tampoco adelantan qué van a hacer con Lijo. Yo vengo contando cómo se... Pero si decían que sí, que se lo votaban al Lijo. Bueno, ¿no? había habido testimonios en off de legisladores que decían, y sí, lo vamos a votar, dentro de Unión por la Patria, y había habido declaraciones en on de José Mayans diciendo o admitiendo que sí se iba a apoyar al Lijo. El problema es que desde esas declaraciones hasta la actualidad corrió mucha agua abajo del puente. Piensen que el pliego del Lijo se presentó en abril, ahora estamos en agosto. La consideración pública sobre el gobierno empezó a deteriorarse, las condiciones económicas son peores ahora que en ese entonces. Entonces también hay una especulación en el bloque peronista, y he conversado con senadores y senadoras que dicen, bueno, si quiere el gobierno que nosotros le votemos al Lijo, no están diciendo que no lo vayan a votar, pero dice, si quiere que votemos al Lijo, que abra la negociación, que amplíe
la cantidad de nombres, que amplíe la Corte o que, por ejemplo, ponga en discusión la Procuración General, es decir, saquen al interino Ricardo Casal y pongamos a uno nuestro, a uno del peronismo. El peronismo demanda lo suyo en la mesa de negociación. Un juez, un procurador, alguien en la Defensoría. Bueno, entra en la negociación también el bloque peronista. Ajá. Con todo lo costoso que eso implica para la militancia, que tal vez ve que lo único que hay que hacer es oponerse, porque en la oposición contundente a este gobierno está la defensa de un conjunto de ideas para volver a ser gobierno en algún momento. Sí. Pero está pasando, hay conversaciones. Digo que los peronistas voten a Lustó, si es que ocurre esta tarde, no dejaría de leerse en los términos del acuerdo que se está trabajando bajo la proyección electoral del año que viene para Lustó en Capital Federal. También con el peronismo. Ahora, perdón, Barra. No. Lustó, vos decís que no es el deseo de él ser presidente. Es lo que manda a decir. Bueno. Sí. Son 8 votos los que necesitas para conformarlo y para ver quién es el presidente. Tenés 6 del peronismo. Sí. Lustó y algún federal de estos o otro radical, ¿no podrían hacer que un peronista sea el presidente? Porque necesitas dos votos más. Una de las senadoras con las que conversaba ayer, ante una pregunta idéntica que le hiciera yo, que era esta, bueno, ¿por qué no ponen uno ustedes? Y en todo caso consiguen el apoyo de Lustó y convierten en vicepresidenta a la diputada Mariela Coleta, que responde a Jacobiti Lustó. ¿No? O sea, una pregunta de rosca. Y lo que responden es, y sí, yo pienso igual, pero no sé qué vamos a hacer. Es como si en el fondo estuvieran esperando. Es como si en el fondo estuvieran esperando. Es como si en el fondo estuvieran esperando la definición de Cristina Kirchner, que alguno también lo dice. Estamos esperando a ver qué dice Cristina. Hay que ver los coletazos que trae. Ahora, yo les dije que todo esto este quilombo que a nivel superficial se visualiza como una crisis, tal vez sin retorno o cada vez más aguda entre el presidente y la vicepresidenta, tiene que ver con las aspiraciones del empresariado. Bueno, el empresariado, decía, quiere que se estabilice políticamente el país para que haya un orden económico o una proyección económica que les permita seguir haciendo negocios. Y el empresariado, por ejemplo, se ha codeado tanto con Milei, a quien no le confía o no lo ve apto para el ejercicio del cargo, pero en definitiva lo banca porque está produciendo una transformación indiscutible en las instituciones de la Argentina. Sí. Está cambiando de cabo a rabo las instituciones y está deshaciendo el esquema o la arquitectura de derechos que regían hasta ahora, y eso los beneficia de acá a mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo se codean con Villarroel. Por ejemplo, Mark Stanley, embajador en Buenos Aires en representación de Estados Unidos, la visitó a Villarroel la semana pasada en su despacho en el Senado, y luego la invitó a la cena del Consejo de las Américas. Entonces, en esa cena del Consejo de las Américas, Villarroel se codeó con lo más granado del empresariado argentino. Y todos, cuando la ven, le preguntan que cómo está, que cómo la ve, que qué piensa, que hacia dónde vamos. Claro. Entonces, eso también despierta el recelo dentro del esquema de poder libertario de que Villarroel tiene una proyección política propia, personal, individual. No tiene tal vez raigambre territorial, lo que sea que ella esté pensando o imaginando. Se dice que en realidad ella va acordando con los senadores y a través del poder territorial de esos senadores llega a los gobernadores que tienen algún nivel de sintonía con esos senadores y que ahí se va haciendo conocida en el interior, sobre todo aventajando en este itinerario a Milei, que no viaja al interior del país. En cambio, Villarroel sí, claro, visita provincias, se reúne con sus mandatarios. Supongo que también por una cuestión de lo que hay. Es como que también Villarroel no es que sea fantástica, es lo que hay. Y es mejor, o sea, vos tenés al presidente, que es un tarado, a Karina, que es la hermana del tarado, a Santiago Caputo, que es un tipo rarísimo, no aparece en ningún lado. ¿Qué queda Villarroel, que no es una tarada? O sea, es todo lo que sabemos que es una persona jodidísima y peligrosísima, pero es una tipa mucho más normal que todos los demás tarados.
Yo voy... Y además, con esto que vos acabas de describir, es una mina que va a la provincia, habla con los gobernadores, habla con Stanley, habla con los empresarios. Ahora, viendo todo el recorrido de toda esta interna, esto arranca incluso antes de que ganen las elecciones. Sí, claro. Cuando Villarroel saca su propio logo con su propia agrupación, o sea, ya la venía pensando de y cuando se reúne, vieron los tarados que son nosotros. Y cuando se reúne por un lado con Macri, a solas y sin avisar a Milei, y por otra parte con el propio Stanley, a solas y sin avisar a Milei. Milei iba a Estados Unidos y se enteró en Estados Unidos, por boca de Stanley, que se había reunido con Villarroel. O sea, fue feísimo para mí. Horrible, horrible. Claro, es como un chisme de alcoba, claro, con el que te... Pero boludo, es tu vicepresidente, claro. Te cargó mal. Bueno, ahora puede... No, sí. No, quiero decir una cosa sobre Caputo y una reflexión después. Pero Caputo no anda peleado con Karina. Caputo empezó a pelearse con Karina, empezó a chocar en ese reparto de poder con Karina. Porque ahí el núcleo, el eje fuerte era Caputo Karina. Claro. Y Milei haciendo sus boludeces. El problema es que Caputo crece más allá de lo que considera necesario Karina Milei. O sea, Karina Milei empezó a desconfiar de Santiago Caputo. Claro. Recomiendo que lean una nota de Revista Anfibia firmada por Melissa Molina sobre Caputo. Es un perfil sobre Caputo. Marce, vos la podés leer y la comentás mañana tranquilamente. Pero ahí se dice, o sea, se cuenta cómo era Caputo hasta la aparición de Milei, hasta que Caputo conoce a Milei. Santiago Caputo, para que se den una idea de las cosas buenas y las cosas malas, las que les pueden dar algún tipo de escozor, y aquellas que tal vez los sorprendan en un sentido no tan ingrato, pero por ejemplo, para el escozor, se dice que Caputo tiene sus oficinas, las de su empresa, donde funcionaba el local de los muchachos de Revolución Federal. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente la familia Caputo, ¿se acuerdan?, le alquilaba ese local a los muchachos. No me acordaba. Bueno, entonces se comenta que las oficinas de Santiago Caputo, su hermano Francisco y la bandita de amigos. Esto es así. Y todo tiene que ver con todo, son los que financiaron. Bueno, no tiene todo que ver con todo. Cortémosla con esa frase. Tiene que ver estos hijos de puta asesinos. No, con el financiamiento del intento. Que me digan todo. Esto está con lo de Cristina, digo. Esto está en la nota de Melissa Molina en Revista Anfibia. Vayan y búsquenla, está eso. También está el dato de que, por ejemplo, Caputo admira profundamente a Cristina Kirchner. ¿Y por qué la financia la muerte, la intento de asesinato? Caputo. Porque la No, pero Santiago Caputo. Bueno, mira, John Lennon. Misma familia. Pasa, esas cosas pasan. Esperen, tampoco cometamos la responsabilidad de decir que Santiago Caputo. Pero los Caputos le compraban los muebles para el sur, al otro, dale. Sí, pero no Santiago. Mesita de luz. Pero separen, está bien, pero no hagan responsable al sobrino de lo que haya hecho el tío. Bueno, está bien, yo no cometería esa responsabilidad. Pero tiene la oficina en el... Pero no lo evites tampoco. No, pero para decir una cosa así tendría que tener pruebas de que hubiera participado. No, ya sé. Pero Santiago... No, para mí no es una sospecha. Pero Santiago Caputo tiene las oficinas en donde funciona Revolución Federal, lean la nota de Revista Anfibia. Me limito a decir eso, vayan y busquen. Es la pregunta que hago. Dipi, decilo. Solo estoy haciendo la pregunta. No nos hagas ir a leer, Dipi. Es un momento político. Esto es serio, es un momento político para ser más responsables que nunca, porque si no sos responsable no tenés legitimidad para hablar. Con 2 tweets perdés legitimidad en este momento. Entonces, no quiero que cometamos al aire errores que pueden ser muy fáciles de utilizar en contra tuya. Y te debilitan en términos periodísticos, políticos, éticos, de rigor, del ejercicio de la profesión. También con estos muchachos, está bien. Lo que quiero decir es que tratemos de ser siempre serios y que lo que vayamos diciendo, lo que vayamos diciendo sea en todo caso incontrastable, pero ahora, Dipi, pero no terminé con lo de Caputo. ¿Puedo hacerte una consulta en el medio de esto? Porque hablamos de interna Karina Santiago Caputo, que forma parte de la tríada que gobierna. Y creo que el reflejo más fiel de eso fue en el momento en que los trolls, que por ahí los maneja también parte de Villarroel, tiene su propio ejército, salieron a pegarle a Karina Milei
por todas las redes diciendo yo no te voté a vos, voté a Villarruel. Que No es incluso tan fuerte porque llegó no a, tiene- a que cierre la... Santiago está más cerca de Villarroel. No. En este momento está más que enfrentado. De hecho, si van a leer los tweets del fin de semana, Santiago Caputo la agredió verbalmente por Twitter a través de una de sus cuentas fake, o sea, una cuenta que no está asumida por él como propia, pero que todos dicen esta es de Caputo. Los propios trolls reconocen esa cuenta y la retuitean como si fuera de él, reconociendo que es de él. Y ahí se le dice a Villarroel, se le dedican un montón de improperios. Pero es cierto, Quisieron instalar que era lesbiana en un momento este grupo, por ejemplo. Villarroel armó su propio... Pero eso no. Su propio esquema Eso. de tuiteros, o sea, Eso. una agrupación que se llama La Derecha Argentina, La Derecha Argentina, compuesta mayoritariamente por jóvenes, se encarga de divulgar las bondades o los atributos positivos de Villarroel en redes. No tiene el mismo poder de fuego que tiene Santiago Caputo, que maneja los recursos de la Casa Rosada, ¿no? Sí. Entonces, cerrando con Caputo y con esta historia, ayer incluso llega a tuitear en contra de Paul Troni, que en La Nación Más, por enésima vez vuelve a hablar en contra del hijo y ventila que se reunió con Caputo y que se ve que lo han tratado de convencer para que deje de hablar, y él, en una especie de ejercicio de honestidad brutal, cuenta y dice que él va a seguir rechazando el pliego del hijo. Y vayan y busquen el tuit de Caputo o de la cuenta de Caputo Santiago. contra Paul Troni, y es brutal. Lo manda, le dice cosas muy feas. Horrible. Pero no se detienen, entonces la confrontación se va a ir agudizando. ¿Y por qué digo todo el tiempo qué es lo que quiere el empresariado o qué es lo que hay debajo de esta gran pelea en las instituciones argentinas? Bueno, en realidad estamos a tiempo todavía de visualizar que es el mismo proyecto de negocios de los que financiaron todas las dictaduras o todos los golpes militares en Argentina, y por supuesto también el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? O los que de alguna forma se subieron o condicionaron a los demás gobiernos desde el retorno de la democracia hasta acá. Los empresarios que cenan con Villarroel, que cenan con Milei o que participan del mismo, de los mismos foros que Javier Milei, son los dueños de las firmas que propiciaron el golpe de Estado del 76 y que fueron a golpear las puertas de los cuarteles antes también, y que durante el gobierno de Mauricio Macri aportaron cuadros, y que en este caso tal vez muchas de esas firmas no estén aportando cuadros porque Milei basa el reclutamiento para su gobierno centralmente en Techin y en las empresas de Urnequiam. Y no mucho más, digamos, pero tranquilamente podría hacerlo, y probablemente hay muchas empresas que prefieren quedarse al margen para no prenderse fuego porque temen a la figura de Milei. Pero básicamente es eso lo que está detrás, es la especulación de las empresas por ver si a Villarroel le da o no le da, y si la apoyan o no la apoyan, y es eso lo que enerva a Milei. Bueno, Hay cosas muy Entre preocupantes. Milei y Villarroel, ¿con quién estamos nosotros? Con ninguna. con Me hago- ninguno. ¿A qué preferís? Ahí soy trosca, soy... Con ninguno. ¿Vos, No me Marcelo? pareció por lo que dijiste. ¿Vos querés elegir a alguien? No. No, lo que dijo Barra es que hay peronistas que están dispuestos a bancar a Villarroel. Claro. Que es Sí. distinto, no significa que él lo vaya a bancar. No, y también hay peronistas que están No. dispuestos a bancar a Milei. También. Pero sí. es mejor, Estás está más muy cerca de. raro. Estás más Bueno, pero cerca hay. de, Muy raro, claro. estás más cerca de Villarroel. No, No, pará, Marcelo, ¿qué estás diciendo? estoy describiendo. Entre los dos. Que hay entre Milei- peronistas. la pregunta es sencilla, Hay Carlos. muchos peronistas. Está mal lo que estoy preguntando. No, está muy bien. Y lo más pero inquietante escuchame es lo lo que... que- dicotomía. No es una falsa dicotomía. Escuchame lo que yo te estoy contestando también. Lo más inquietante es lo que me No me preguntaron ayer a mí, ¿Qué te preguntaron? en un ámbito académico. Si hay elecciones ahora y llegan con chances de ganar Macri, Milei y Alberto Fernández, ¿a quién votas? Macri, Milei. Y Alberto Fernández. Alberto Fernández. Alberto Sin Fernández. discutirlo. Y bueno. Pero eso Yo es, no. ¿A quién votás vos? No sé. mirá que la gente te quiere mucho, Marce. ¿eh? Ya sé, Te pero vas me a perder cuesta, el boludo. cariño de mucha gente. A todos nos cuesta Ya más, lo vale. probé. Pero
Macho es el que. Igual no va a pasar. No. No, no. Vamos, gracias, Dipi.